Hola, en este vídeo vamos a hacer la deducción matemática de la fuerza de empuje, es decir, de cómo se calcula la fuerza de empuje, porque al final la fuerza de empuje no es más que el efecto final que se produce por la diferencia de presión hidrostática que hay en la parte superior y en la parte inferior de un cuerpo sumergido. Entonces, para verlo claramente, lo primero que vamos a hacer es dibujar nuestro esquema, un cilindro, un vaso en el que vamos a tener sumergido un cuerpo. En este caso, pues vamos a tener sumergido un cuerpo cilíndrico, ¿vale? Lo voy a dibujar aquí. Este es el cilindro que vamos a tener sumergido dentro de este vaso, ¿vale? Vamos a dibujar el borde del vaso también y el nivel de agua. Pongamos que está lleno de agua, pues hasta aquí. A ver, este es el nivel de agua. Todo el resto es agua. Vale, ¿cuáles son? Primero vamos a definir una altura. A esto le vamos a llamar, al nivel desde la parte de arriba del cilindro hasta el nivel de agua. A esto le vamos a llamar h1. Y al nivel desde la parte baja del cilindro hasta el nivel de agua le vamos a llamar h2. ¿De acuerdo? Y vamos a dibujar las fuerzas de empuje que existen sobre las fuerzas de empuje, no todas las fuerzas que están sobre este empuje. ¿Os acordáis que un cuerpo sumergido, pues sufre empuje de forma sufre empuje Jesús? El agua pues empuja. El agua está ejerciendo una fuerza de forma perpendicular a todas sus superficies, ¿vale? Por ejemplo, aquí tengo una fuerza a la que voy a llamar F2. Aquí tengo una fuerza F1, ¿vale? Hay una columna de agua sobre la parte de arriba de nuestro cuerpo cilíndrico. Después hay fuerzas en perpendicular sobre las paredes laterales. En este caso, pues fuerzas que voy a llamar F3 y F4. Voy a hacer notar que F2 es bastante más grande que F1. Mientras que F3 y F4 son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque están a la misma profundidad, ¿vale? La presión hidrostática ρGH de esta es la misma que esta. Y como están, digamos, una aplicada en un sentido y otra en el otro, esta cancela a esta. Sin embargo, no podemos decir que F1 está cancelando a F2. F2 es mayor porque está a más profundidad. Luego la presión hidrostática en este punto es mayor que aquí. La diferencia entre F2 y F1 da lugar efectivamente al empuje, ¿vale? El empuje, como dijimos al principio, es la diferencia entre la presión hidrostática en la parte superior y la parte inferior del cuerpo. E es igual a F2 menos F1. Entonces, vamos a comenzar a desarrollar pues cómo se calcula E realmente. Sabemos que es la diferencia de estas dos fuerzas, pero cuando decimos que el empuje es el peso del fluido desalojado, que es el teorema del principio de Arquímedes, pues ¿cómo se llega matemáticamente a eso? Pues empezamos por la definición de presión, ¿vale? La presión es la fuerza ejercida por unidad de superficie.
¿vale? Esto, bueno, de cuando definimos cómo se la presión. Si de aquí despejamos fuerza, tenemos que fuerza es igual a presión por superficie. Si desarrollamos la presión, ¿vale? La presión en un punto cualquiera del cilindro, la presión, aplicando el principio de la hidrostática, es la densidad del fluido por G por la altura a la que estemos calculando esa presión, multiplicado por la superficie. Es decir, de aquí hemos cogido esto y lo hemos sustituido por todo esto. Bien, vamos a comenzar ahora a desarrollar lo que decíamos de que la presión era igual a F2 menos F1. Con esto mismo que acabamos de hacer. F2, ¿qué es? Entonces, si F2 cogemos esto de aquí, pues F2 es la densidad del fluido, podría ser agua, por H2, porque estamos calculándolo en este punto de aquí. H2, ¿vale? Está a esta altura del borde o de la superficie del líquido. Por G por S. Hasta ahora solo he sustituido los unos, ¿vale? O sea, la altura he colocado la que es por la densidad del fluido por G por H1 por S. Es decir, a esta resta solo he cambiado que es H1 y H2. Entonces puedo sacar factor común porque tengo aquí varias cosas comunes: la densidad del fluido, tengo la superficie y tengo la gravedad. Entonces me queda que E es igual a la densidad del fluido por G por S por H2 menos H1. ¿Y qué es H2 menos H1? Bueno, H2 menos H1 es la altura de mi cilindro, ¿cierto? Que le puedo llamar a todo esto pues H mayúscula, ¿vale? O H simplemente, daría igual. Nos vamos a quedar con esto, en este punto aquí. Y vamos a desarrollar, bueno, pues ¿cómo se calcula el volumen de un cuerpo? Bueno, pues el volumen de un cuerpo es igual, de un cuerpo cilíndrico, es la superficie por la altura. Por la altura. Así voy a llamar a esta H minúscula porque si no nos vamos a acabar confundiendo. ¿Vale? Seguimos entonces. Teníamos que el volumen del cuerpo es su superficie por la altura. A ver, si es un cilindro como este, el cuerpo, pues la superficie sería pi r cuadrado, pero este ejercicio podría hacerse con cualquier cuerpo. Imaginaos un prisma, de forma que la forma aquí dentro pues fuese cuadrada. Sería lo mismo, o sea, quiero decir, aquí pondríamos la superficie de lo que es el fondo, que sería en este caso, pues si fuera un cuadrado, pues sería lado al cuadrado. Es igual, saldría el mismo resultado. Vamos a seguir con nuestro prisma, es la superficie por la altura. Entonces, si despejo altura de esta fórmula de aquí, pues me queda que es igual al volumen del cuerpo partido por la superficie. Si voy con esto de la altura o esto que acabo de deducir a esta ecuación de aquí arriba y sigo desarrollándola aquí abajo, me queda lo siguiente: me queda que el empuje es igual a la densidad del fluido por G por el volumen del cuerpo partido por la superficie, y aquí me quedó perdida esta superficie que tengo que incluirla aquí.
¿vale? Por G, por S, por esta H que acabo de sustituir esto aquí. Superficie arriba y abajo se me cancelan y entonces me queda que el empuje es igual a la densidad del fluido por G por el volumen del cuerpo. Vale, si tenemos en cuenta que este cilindro nuestro está totalmente sumergido dentro del agua, como así es, el volumen del cuerpo es igual al volumen del fluido desalojado, ¿cierto? O sea, cuando yo meto este cilindro o cualquier otra cosa y la sumerjo completamente, el volumen de agua o de líquido desplazado es exactamente el volumen del cuerpo que he introducido, ¿vale? Entonces podemos sustituir esta parte de aquí que pone volumen de cuerpo por volumen de fluido desalojado, ¿verdad? Entonces el empuje es igual a la densidad del fluido por G por el volumen del fluido desalojado. Hacemos un poco más despacio y vamos ya a rematar con la última consideración. ¿Qué es la densidad de un fluido? Pues la densidad de un fluido es la relación entre la masa de fluido y el volumen de fluido, ¿cierto? Esto es así. Pues voy a sustituir esto en la expresión de empuje que tenía y entonces me queda que el empuje es igual a la masa de fluido entre el volumen de fluido por G por el volumen del fluido desalojado. Volumen de fluido y volumen de fluido se me cancelan y esta expresión de empuje me queda como la masa de fluido por G. ¿Y qué es m por G? Sino el peso del fluido desalojado. Es decir, con un poco de guía, ¿cierto? Pero hemos llegado matemáticamente a lo que se enuncia en el principio de Arquímedes, que nos dice, voy a recordarlo de nuevo, todo cuerpo sumergido en un fluido sufre un empuje vertical hacia arriba que es igual al peso del fluido desalojado, y esta es la clave. Por cierto, esta deducción os habrá parecido un poco rollo, pero realmente todos estos razonamientos que estamos haciendo aquí los vais a hacer durante los problemas a veces de forma inversa, es decir, os van a dar el empuje y con el empuje vais a hacer estas cuentas hacia atrás, pues para averiguar el volumen del cuerpo o la densidad del cuerpo, etcétera. Y para eso estas consideraciones como el volumen del cuerpo es igual al volumen del fluido desalojado, cómo llegar los volúmenes de los cuerpos, etcétera, todo eso lo vais a tener que tener en cuenta. Entonces, aunque aquí parezca un poco rollo, es algo que al final vais a acabar entendiendo y haciendo pues de una forma sencilla.